¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal con todos? Buenas tardes. Bien, jóvenes, vamos a eh, iniciar nuestra sesión de esta semana, la semana número 4. Darle la bienvenida a todos ustedes a la semana 4. Y en esta oportunidad, pues vamos a realizar clases las 2 primeras horas, es decir, antes del break. Y ya luego, a las 5:50 en punto, empieza su examen. Ya, chicos, ya estaré dando indicaciones cuando faltan 10 minutos para terminar la clase. Estaré dando indicaciones sobre el tema del examen y sobre el tema de las evidencias. Bien, chicos, entonces, el tema de esta semana, para avanzar y no perder la clase de hoy, el tema de esta semana es integrales impropias. Entonces, vamos a empezar ya a compartir los materiales. Ahí tienen la integral impropia. Muy bien. Listo, chicos. Bueno, entonces, jóvenes, ahí tienen el tema y tienen el contenido del PPT de esta semana, que vienen a ser las integrales impropias. Por ejemplo, empezamos por hacernos la pregunta, ¿no? ¿Es posible calcular el área de la región sombreada? Pues nosotros hemos calculado áreas de regiones limitadas por una función f de x y igual a f de x, por una recta x igual a por una recta x igual a b, por el eje x. Pero resulta que aquí tenemos la recta x igual a, pero el límite de la derecha en realidad va hasta el más infinito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calcular esa integral? ¿No? Esa integral cuyo límite inferior es a, el límite superior es el más infinito de la integral de esa función. ¿Se podrá aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo o qué hay que hacer para resolver este problema de esta naturaleza? Y de eso es lo que trata la sesión de hoy día. Bien, chicos, entonces presentamos. Y aquí hay otra pregunta, ¿no? Para discriminar cuál de estas dos regiones tiene mayor área. Aparentemente, de manera visual, uno puede inclinarse porque la región del lado derecho, ¿no? Pero eso lo vamos a ver. Eso vamos a ver cómo calculamos el área de estas dos regiones y comparamos cuál de las dos regiones efectivamente el área es un valor numérico. Luego, dice lo siguiente, ¿será posible calcular las siguientes integrales? Miren, aquí se presenta tres integrales. En el lado izquierdo tenemos una integral cuyo límite inferior sería 0, el límite superior es más infinito, y ahí tienen una función, esa función es una función continua, ¿no? Entonces, para recordar, nosotros necesitamos por aquí recordar un poco el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Era, si tenemos una función f que es continua sobre un intervalo cerrado a, b, ¿no? Entonces, la integral definida de la función f, integrado con respecto a x, simplemente viene a ser a la función antiderivada y lo evaluamos desde a hasta b. Es decir, sería la función
evaluada en B menos la función f evaluada en A. Entonces, jóvenes, claro, pues que aquí uno tiene que hacer la aclaración que al derivar f mayúscula, estás obteniendo la función f minúscula. Con esto estamos indicando de que la función f mayúscula viene a ser una antiderivada de la función f minúscula. ¿De acuerdo? Ahí está, mira. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Ojo, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado a, b. La pregunta es, aquí tenemos un intervalo cerrado, ¿no, verdad? Entonces, este no es un número real, por lo tanto, el problema está aquí. Esta integral no lo puedo solucionar usando este teorema, ni la de acá tampoco, mire. Esos límites no son números reales, ¿de acuerdo? Son más y menos infinito. Por lo tanto, no puedo integrar esta función usando el teorema fundamental del cálculo. Diera la impresión de que acá sí, ¿no? Mira, 0 y 1. El problema es, jóvenes, que esta integral tampoco puedo resolverla utilizando el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál sería la razón? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la razón por la que no puedo integrar de 0 a 1 a la función logaritmo de x? ¿Creen que hay alguna razón? ¿Cuál creen que es esa razón? Chicos, así se confundan, cuando les pregunto participen. Porque el logaritmo es indeterminado, ¿no? Claro, es indeterminado ¿en dónde? En 0. Quiere decir que la función logaritmo no es continua en 0. Y logaritmo de 1 sí existe, pero logaritmo de 0 no. Por eso es que no puedo utilizar esta fórmula, porque esta fórmula solamente se utiliza cuando la función es continua en todo el intervalo cerrado a, b. Y acá no, chicos. Aquí la función es discontinua en 0. Por eso es que no puedo utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Aparentemente uno puede, sin analizar, puede empezar a resolver esta integral por integración por partes y se va a llevar con la sorpresa de que en algún momento va a tener que evaluar logaritmo del 0. Y ahora, ¿qué haces? ¿No? Significa que si lo has desarrollado mediante el teorema fundamental del cálculo, estás llegando a un error, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es la vía correcta utilizar el teorema fundamental del cálculo de manera directa para resolver problemas de esta naturaleza. Estas integrales se llaman integrales impropias, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, nosotros vamos a resolver problemas de contexto también, en los cuales se utilizan este tipo de integrales. Como por ejemplo, acá mira, es un problema relacionado a los intereses compuestos, ¿no? Capitalizable el 5%, capitalizada de manera continua. Entonces aquí hay que formular la función que representa esta problemática y hay que integrarlo desde 0 hasta más infinito porque habla de perpetuidad, habla del tiempo, ¿no? Entonces son problemas que se solucionan gracias a la integral impropia. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el logro de la sesión? Dice que al finalizar la sesión el estudiante reconoce una integral impropia, la diferencia de una integral ordinaria, determina la convergencia y divergencia de dicha integral y resuelve problemas vinculados a gestión e ingeniería calculando integrales impropias de forma coherente. Muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros necesitamos como base teórica, necesitamos de los límites, de las derivadas y de las técnicas de integración. Vamos a ver las integrales impropias. Existen integrales impropias que se agrupan en dos grupos, valga la redundancia. El primer grupo viene a ser las integrales impropias de primera especie y el segundo grupo son las integrales impropias de segunda especie. Hay tres formas por cada grupo. La primera sería cuando tienes la integral que va desde a hasta más infinito de la función f de x, entonces no puedes utilizar directamente el teorema fundamental del cálculo. Lo que haces es lo siguiente: al más infinito lo reemplazas por una variable, ya sea por la variable b, por la variable t, etcétera, ¿no? Entonces significa que vas a calcular la integral desde a hasta b de la función f de x diferencial de x. Pero b tiende hacia el más infinito, por eso que le pones el límite. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser el caso que tenga el menos infinito en el límite inferior y el b sí es un número conocido.
Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar el límite a la integral que va desde a hasta b de la función f de x, indicando de que a tiende al menos infinito. Y el tercer caso es la combinación de estas dos, ¿no? Cuando la integral, los límites son de menos infinito a más infinito, y lo que hacemos simplemente partimos a ese intervalo e integramos en cada parte, desde menos infinito hasta c, y luego desde c hasta más infinito. Cada una de esas dos integrales del lado derecho siguen siendo integrales impropias. Entonces, chicos, mira, ¿cómo reconocemos una integral impropia de primera especie? Es súper fácil porque una integral impropia de primera especie se reconoce cuando los límites de la integral es más infinito o menos infinito. ¿Ya, chicos? Así se reconoce una integral impropia de primera especie. Ahora, ¿y qué hay con las integrales impropias de segunda especie? También son tres. Aquí, a simple vista, no es muy rápido darse cuenta si la integral es impropia o no. Tienes que recordar las definiciones de continuidad y analizar si la función en el intervalo de a hasta b está bien definida. Entonces, si no estuviera, pues resulta, vamos a suponer que la función no es continua en b, tiene un salto de discontinuidad infinita. ¿Qué es lo que hace? Pues ahí aplica límites laterales de esta expresión, ¿no? Al b lo reemplazas por otra variable, pero indicas que c tiende a b por la izquierda. Límites laterales. Cuando ocurre que en el límite lateral, en el a no está continua, la función no es continua, entonces igual a lo reemplazas por una variable y haces que esa variable tienda a la por la derecha. Y bueno, aquí sí ya puedes utilizar teorema fundamental del cálculo para estas dos integrales. Y el tercer caso es la combinación de estas dos. Ahí lo tienes, ¿no? Igual, lo podemos partir en dos. Cada una de las integrales que te quedan ahí son integrales impropias. Bien, chicos, entonces eso es de manera general cómo es que se presenta una integral impropia. Ahora, veamos en realidad ya paso a paso cada una de esas definiciones. Mira, de manera formal, cada una de esas definiciones de las integrales impropias se presentan de esa manera, ¿no? Ahí tiene, dice, sea f una función continua en el intervalo que va desde a hasta más infinito. Diremos o definimos la integral impropia de f en el intervalo de a hasta más infinito, lo que lo denotamos por esta expresión, y esa sería la forma como se define esta integral impropia en un intervalo semiabierto, ¿no? Que va desde a hasta más infinito. Ahí lo tienen, chicos. El más infinito lo reemplazas por un b o por un t, como quieras, tú puedes usar la variable que quieres, y le aplicas el límite, cuando b tiende al más infinito de esa integral. Y esta integral definitivamente ya se puede resolver utilizando el teorema fundamental del cálculo. Chicos, la definición 2 dice, sea f una función continua en el intervalo que va de menos infinito hasta b. Definimos la integral impropia de f en ese intervalo y lo denotamos por esta expresión. Mira. A ver, vamos a aclarar qué es lo que quiere decir cada una de estas definiciones. Lo vamos a aclarar usando los gráficos, usando una representación gráfica. Vamos a suponer que por acá tengo al eje Y, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos al eje X. Ahora este sería el eje Y. Claro, acá está el eje X, pero esto tiende hasta el más infinito. Y por aquí estaría el A. Entonces, la función es continua, ¿no? En A hasta más infinito, pero obvio que nunca se está deteniendo el gráfico, por lo tanto la curva sería una curva que va así, ¿no? Este es y igual a f de x. ¿De acuerdo? Tiene límite inferior, pero no tiene límite superior. Entonces, si estamos interesados en calcular toda la integral desde a hasta más infinito, estamos calculando la región, ¿no? El área de la región. Lo que hacemos simplemente es fijamos aquí un punto, vamos a llamarlo un punto B, y ahora sí, lo que hay aquí dentro sí se puede calcular usando el teorema fundamental del cálculo.
pero indicas que el b es un número que se acerca a donde se acerca al más infinito. ¿Ves? De ahí donde sale la definición, ¿no? Lo mismo con el otro caso. Lo mismo, chicos, para este caso. Observen. El eje Y, por aquí el eje X. ¿De acuerdo? Dice que la función es continua desde menos infinito hasta b. Vamos a suponer que por aquí está el menos infinito y por acá está el b. Bueno, en b la función sí está definida. Vamos a suponer que la función sí está definida, que gráficamente pues sería una curva que se abre así, ¿no? De manera ilimitada. Entonces, si yo quiero calcular el área de toda esa región, pues necesito límites. El límite de la derecha no hay problema, porque sería b, x igual a b. Pero en la izquierda no sé, entonces acá lo voy a restringir. Solamente evalúo en c. Y sería, el objetivo es calcular esta área, ¿no? Usando el teorema fundamental del cálculo. Bueno, ¿cómo se calcula? Sería mediante esta integral. Aquí indicamos que c tiende al menos infinito por el lado izquierdo. Muy bien, chicos. Muy bien. El tercer caso era la combinación de los dos. Eso lo tenemos por aquí también. El tercer caso es la combinación de estos dos. Ahí está. Ahí está, ¿no? Es decir, si lo queremos interpretar gráficamente, pues aquí tenemos el eje Y, ¿no? Por acá tenemos el eje X. Solo que ambos ejes apuntan del menos infinito al más infinito. Y aquí tenemos al eje Y. Entonces resulta que hay una curva pues que se extiende así, ¿no? De manera ilimitada, ¿no? ¿Te das cuenta? Y si quiero calcular el área de toda esa curva, ¿y qué? ¿Cómo calculo el límite superior o el límite inferior? Entonces, en ese tipo de casos, vamos a partir a la región en dos partes, valga la redundancia. Pongo un C, donde la función sí está bien definida. Entonces, de C a la izquierda, calcularías con esta integral. Y de C a la derecha, ya vas a calcular mediante esta otra integral. ¿De acuerdo? Entonces, ambas integrales son integrales impropias. Y ahora viene la observación que hay con respecto a las dos definiciones anteriores. Acuérdate que las integrales impropias de primera especie eran de tres formas, ¿no? Aquí se le llama con definiciones, es decir, la forma 1 y la forma 2. Y luego tenemos la tercera forma, pues que en este caso nos queda de esa manera. Dice, las definiciones 1 y 2, la integral impropia converge si el límite existe como un número finito. Es decir, cuando tú aplicas el límite, el resultado, si el resultado te sale un número real, entonces se dice que la integral impropia es convergente o que converge. Pero si el resultado te sale más infinito o menos infinito, significa que la integral impropia es divergente o que está divergente o que diverge. Bien, chicos, para eso, para que no quede en el vacío la explicación que les estoy mencionando, por aquí tenemos un bloque de ejercicios que dice lo siguiente, miren. Determina la convergencia y divergencia de las siguientes integrales. Pues aquí, acuérdate de la integral impropia de primera especie que te estaba presentando. Tiene tres definiciones, ¿no? En la primera era una integral que tenía esta forma, desde a hasta más infinito, de la función f de x diferencial de x. Simplemente esto era el límite cuando b tiende al más infinito de la integral definida que va desde a hasta b de la función f de x diferencial de x. Entonces, chicos, con esta fórmula podemos resolver la parte A, la parte B y la parte D. O sea, hay tres ejercicios de acá que podemos resolverlo gracias a esta fórmula.
Muy bien, entonces chicos, a ver, dice, determine la convergencia o divergencia de las siguientes integrales impropias y evaluar la integral en cada caso, en el caso de que sea convergente. Solución. Solución. A ver, la parte A, jóvenes. En la parte A te están dando la integral que va desde 1 hasta más infinito de la función 1 sobre x diferencial de x. Esto corresponde a la definición 1 y esto vendría a ser aquí al límite de la integral que va desde A. Aquí pone B o pone T si quieres, ya no hay problema, de la función 1 sobre x diferencial de x. Pero resulta que aquí el t lo tenemos que reemplazar como que tiende hasta el más infinito. Ahora sí, mira. Entonces, la integral del lado derecho se puede calcular. ¿Cómo me va a quedar? El límite cuando t tiende al más infinito. Esta integral simplemente sería el logaritmo natural de x evaluado desde 0 hasta t. Como t es una cantidad positiva, entonces no es necesario poner la barra de valor absoluto. Quiere decir, jóvenes, que esto sería igual al límite cuando t tiende al más infinito de la función logaritmo de x y por, claro, ¿no? La integral de 1 sobre x logaritmo de x. Logaritmo de x menos logaritmo de, no, acá sería ya evaluando el logaritmo de t menos logaritmo de 0, ¿no? Y el logaritmo natural de t menos el logaritmo natural de 0. Pero resulta, jóvenes, que el logaritmo natural de 0, no es de 0, de a, ¿verdad? Aquí no es 0, mira lo que estamos haciendo, ¿ya? Si lo hacemos 0, estamos llegando igual a una contradicción, ¿no? Entonces, aquí es a, ¿de acuerdo? Esto sería a, no es 0, porque así lo estamos definiendo, ¿no? Y el a para nosotros es el 1, entonces vamos a reemplazarlo directamente, su límite. Ahí está. El a va a ser 1, entonces sería logaritmo de 1 hasta t, ¿no? Y ahí está, mira. ¿De acuerdo? Entonces sería logaritmo de t menos logaritmo de 1. Y logaritmo de 1, claro que esto es 0, ¿no? Logaritmo de 1 es 0. Entonces, chicos, esto ya sabemos que es 0. Y simplemente te queda expresar el límite, o aquí en este lado lo hacemos, te queda expresar el límite cuando t tiende al más infinito de la función logaritmo natural de t. Esto es, cuando tú vas a aplicar logaritmos a cantidades, mientras más grande sea la cantidad, más grande también sale el logaritmo, ¿no? Por lo tanto, esto se va hasta el más infinito. Mira, quiere decir que el resultado de esta integral me salió un número real, no, ¿verdad? Me salió más infinito. Por lo tanto, la conclusión es que la integral impropia diverge. Claro, exacto. Por lo tanto, la integral impropia diverge. Impropia diverge. O es divergente, como quieras. ¿Ya? Entonces, ahí está la solución de la parte A. Vamos a seguir el mismo razonamiento para sacar la solución de la parte B. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos viendo la parte B. Solución. Hay algunos compañeros que están presentando dificultades para ingresar a la clase. Así que, ¿a qué se debe? Conexión. Problema de conexión.
Pero son poquitos los que faltan, ¿ah? Hay 36, pero ya sería problema de conexión de ellos, porque el sistema está funcionando bien. Esperemos que logren superar este percance. Bien, entonces chicos, en la parte B, dice lo siguiente. La integral de 1 hasta más infinito de la función 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Esto lo podemos escribir como el límite cuando t tiende al más infinito de la integral que va desde 1 hasta t de la función 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Y esto sería igual al límite cuando t tiende al más infinito. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x cuadrado, chicos? A ver, ¿cuál es la integral de 1 sobre x cuadrado? ¿Alguien por ahí? Tienen que calcular la integral de 1 sobre x cuadrado. ¿Cuántos jóvenes? Menos 1 sobre x, por supuesto, menos 1 sobre x. No, no es logaritmo de x cuadrado, solamente el logaritmo de x es cuando está el x solito. ¿Ya? Entonces acá sería menos 1 sobre x. Y todo lo evaluamos desde 1 hasta t. Entonces acá sería, fíjense, el límite cuando t tiende al más infinito. Y acá sería menos 1 sobre t y más 1. ¿Correcto? El límite entra y afecta a cada parte. O sea, esto tiende a ser 0. Esto se hace 0 y el límite de una constante simplemente es la constante, es decir, te queda 1. Por lo tanto, la integral impropia converge. Por lo tanto, la integral impropia converge. Converge. Y converge a 1, ¿no? Y así tienen. Y acuérdense acá, chicos, ¿por qué es que sale 0? Porque cuando se dio el tema de las indeterminaciones, cuando ustedes tienen una constante sobre una cantidad que va al más o menos infinito, esto siempre te va a llevar a ser 0. ¿Ya? Esto no lo olvides. Cuando tienes una constante, sea positiva o negativa la constante, dividido entre más o menos infinito, y eso te va a dar 0. Entonces, ahí tienen el cálculo de esas dos integrales impropias. Como ves, dos integrales impropias. En la primera me salió que diverge y en la segunda me sale que sí, la función es convergente. Y converge a 1, obviamente, ¿no? O sea, cuando te sale el resultado un número real, entonces la integral impropia se dice que es convergente. Pero si te sale infinito menos infinito, ya sabes que el infinito menos infinito no son números reales. Y eso significa que integrales impropias son divergentes o que divergen. ¿Listo, chicos? Ahora vamos viendo la parte C. ¿Ya? La parte C. ¿Preguntas hasta ahí? No sé si se está entendiendo. Algunas. ¿Sí, chicos? ¿Está claro lo que hemos presentado? Ya, muy bien. Además, esto ya lo vieron con su docente jefe de práctica, ¿no? Ya tienen una idea de cómo salen las integrales impropias. Bien, entonces chicos, veamos la parte C. Vamos a ver la parte C. A ver, a ver. Vamos a ver la parte C.
la parte C. La integral que te están proporcionando, esta integral es la siguiente, ¿no? Cuyos límites son desde menos infinito hasta cero de la función x por e a la x diferencial de x. A ver, Kiara, ¿cuál es la consulta? Te leo. ¿Sí? En el examen tú puedes usar GeoGebra, Desmos, calculadora. Tienes toda la libertad para que te saques 20. Cosa que no ocurriría si estuvieras en un examen presencial, ¿no? Ahí sí, pues caballero, tu lápiz y tu hoja de examen y tu cerebro, nada más. En cambio, acá sí, pues necesitas, eh, en la misma situación se presta para usar muchos recursos, ¿no? Sí, definitivamente, se puede usar esos recursos. Bien, chicos, entonces aquí ustedes tienen esta integral. Esta es la definición 2. Acuérdate de la definición 2 de las integrales impropias de primera especie. Por aquí lo voy a escribir nuevamente. La definición 2 que decía, si tú tienes una integral que va desde menos infinito hasta el b de la función f de x diferencial de x, esto era igual al límite, ¿no? Cuando a tiende al menos infinito y acá sería, cuya integral sería de a hasta b de la función f de x diferencial de x. Entonces, esta lo vamos a utilizar aquí en C. Tienen la misma forma, ¿verdad? Tiene exactamente la misma forma. Muy bien, entonces veamos. ¿Cómo lo expresamos? Lo vamos a expresar como el límite cuando t tiende al menos infinito de la integral definida que va desde t hasta 0 de x por e a la x diferencial de x. Lo que falta es calcular esa integral. Mira, ¿qué pasa si por aquí calculas la integral por integración por partes? Acá indica calculando y por acá tenemos la siguiente integral. La integral impropia que va de x por e a la x diferencial de x. Esto debe ser el desarrollo de la forma u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Esto es la integración por partes, ¿verdad? Aquí acuérdate del acrónimo ILATE que te ayuda a elegir el u y el diferencial de b, te ayuda a elegir con éxito esos dos elementos. Según este caso, ¿quién sería u y quién sería el b? ¿Quién sería u en este caso, jóvenes? Tenemos el algebraica y tenemos el exponencial. Según ILATE, la algebraica está antes que el exponencial, ¿no? Por eso u vendría a ser x, ¿de acuerdo? Y el diferencial de v, lo que queda de la integral, queda e a la x diferencial de x. Aquí en el lado izquierdo aplicamos diferencial de u, coincide con el diferencial de x, y en el lado derecho aplicas la integral, y te va a quedar simplemente e a la x. ¿Ya está? Entonces, con esto podemos indicar que cómo o a qué es igual la integral de x por e a la x diferencial de x. Simplemente es el producto de u por b, es decir, x por e a la x menos la integral del b, que viene a ser e a la x, por el diferencial de u, conocido como el diferencial de x. En otras palabras, te va a dar x por e a la x menos e a la x. Listo, chicos, ya tengo entonces la integral indefinida de esta parte. Ahora, necesitamos reemplazar esos resultados. Lo vamos a reemplazar acá en este caso, ¿no? Entonces, acá indicamos. Luego, indicas que luego la integral que tú estás buscando, la integral que va desde menos infinito hasta 0 de la función x por e a la x diferencial de x, simplemente vendría a ser, ¿qué cosa?
el límite, cuando t tiende al menos infinito, y aquí ya lo aprovechamos, pues, ¿no? ¿Cuánto es la integral de esa expresión? Sería x por e a la x menos e a la x. Y todo evaluado desde menos infinito, ya no, ¿no? Sería ¿desde dónde? Desde t hasta cero. A ver, ¿cómo queda? Vamos a llamarle i a esa integral para abreviarla y no estar escribiendo todo el tiempo lo mismo. Quiere decir, chicos, que esta integral será igual a ¿cuánto? Al límite, cuando t tiende al más infinito, t tiende al más infinito o al menos infinito. Al menos infinito, ¿no? Entonces, vamos a corregir desde acá. Cuando t tiende al menos infinito, acá igual. Y obviamente el límite se aplica a x por e a la x menos el e a la x. Todo eso evaluado desde... Aunque ya está todo esa parte, simplemente hay que evaluarlo acá, ¿no? Lo vamos a evaluar, porque ya lo expresamos ahí en forma equivalente. Es decir, chicos, esto va a ser igual a... Cuando x vale 0, aquí se hace 0, queda simplemente e a la 0, que sería 1. Es decir, el límite, cuando x tiende al infinito negativo, esta sería menos 1, menos e a la menos infinito, o e a la x. Mira, ¿qué es lo que va a pasar? El límite de una constante es una constante, pero el límite de e a la x, esto se va a hacer 0, ¿no? Y entonces, chicos, resulta que la integral es divergente, ¿no? O convergente. Sería convergente porque te sale el resultado te va a salir 1, ¿no? Menos 1. Ya está. Y acá ustedes dirán, ¿por qué se hace 0? Porque mira, ¿qué pasa si tú reemplazas el x por menos infinito? Es lo mismo que 1 sobre e a la infinito. Y esto e a la infinito es 0. 1 sobre infinito, eso te va a dar 0. Ya son cosas que nos ayudan a recordar cómo es que lo vamos a abordar esta sesión. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna consulta? Entonces, a ver, vamos a formular la parte E. ¿Cómo lo formularían? A ver, en un par de minutos recogemos las opiniones de cada uno de ustedes. La parte E, ¿cómo se soluciona?
¿Listo, chicos? ¿Formularon el ejercicio? A ver, vamos a ver cómo sería la formulación de este caso. Para el ejercicio C, ustedes tienen que utilizar, ¿qué cosa? Vas a utilizar la definición 3. ¿Qué era la definición 3? Que el límite, cuando es desde menos infinito a más infinito, de una función f de x diferencial de x, esto lo partías en dos, ¿no? Valga la redundancia, desde menos infinito hasta un punto c de la función f diferencial de x, más la integral impropia que va desde c hasta más infinito de la función f de x diferencial de x, indicando que ese punto c es un número real. Puede ser cero, puede ser positivo, puede ser negativo. Cualquier número real. ¿Ya? Por lo general, de manera por conveniencia, en este caso vamos a indicar que ese número c sería el 0. Entonces, chicos, de acuerdo a eso, veamos cómo nos queda entonces la parte C, ¿no? O la parte E, perdón. Es decir, la parte E, esa integral, nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma. Como la integral que va desde menos infinito a más infinito de la función 1 sobre... A ver, por aquí lo vamos a escribir mejor. Acá esto. De la función dada por 1 sobre x cuadrado más 1 o 1 más x cuadrado. Simplemente va a ser igual aquí, va a ser igual a la integral que va desde menos infinito hasta 0 de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x más la integral que va desde 0 a más infinito de la función 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. ¿Ya, chicos? Eso es lo que vamos a tener que calcular. Vamos a tener que realizar el cálculo de esas integrales así de esa forma. Muy bien, chicos. Entonces ahora, ¿qué pasa con la integral del lado izquierdo? Ahí en las indicaciones, en las observaciones de las integrales, me dice que si el resultado del límite es un número real, se dice que la integral converge, pero si me sale más infinito o menos infinito, la integral diverge. Pero en este caso, cuando tienes el caso 3, donde las dos integrales del lado derecho son integrales impropias, entonces para que la integral del lado izquierdo sea convergente, obligatoriamente las dos integrales del lado derecho también tienen que ser convergentes. Basta que una de ellas sea divergente para indicar que la integral del lado izquierdo también es divergente. ¿Ya? Entonces, esa es la observación que hay que hacer en este caso. A ver, chicos, acá indicamos calculando
vamos a calcular la integral impropia que va desde menos infinito hasta 0. La función es 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. Esto sería entonces el límite cuando t tiende al menos infinito, y acá la integral sería desde t hasta 0 de la función 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. ¿Cuál es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado? ¿Recuerdan, chicos, esa integral? Te la pongo más sencilla la pregunta. ¿Cuál es la derivada del arco tangente? Claro, ya me dijo el arco tangente de x, por supuesto, ¿no? Quiere decir entonces que acá sería el límite cuando t tiende al menos infinito. ¿De quién? Del arco tangente, ahí está, de x, pero todo eso lo vamos a evaluar desde t hasta 0. Entonces, chicos, aquí me queda lo siguiente. Aquí me queda el límite cuando t tiende al menos infinito, y acá sería arco tangente de 0 menos arco tangente de t. O vamos a ponerle con la misma notación, ¿no? Aquí me refiero a arco tangente de 0 menos al arco tangente de t. Pero, chicos, el límite del arco tangente de 0, esto es 0. El arco tangente de 0 es 0. La pregunta es, ¿y acá? ¿Qué pasa con el arco tangente de t? Cuando t tiende al menos infinito. ¿Hacia dónde se aproxima ese valor? ¿Hacia dónde se aproxima? ¿Al infinito? Bueno, vamos, primero antes de dar un veredicto, vamos a hacer vamos a en Desmos trabajar esto. Mira, en Desmos vamos a dibujar el arco tangente. Vamos a suponer que tengo por acá la función y igual al arco tangente de x. Mira esa función. Entonces, acá tú puedes arreglar la gráfica, le pones flecha, le quitas la cuadrícula, ¿no? Etiquetas a los ejes, si quieres eje X, eje Y, como gustes. Ya está. Miren, esa es la función arco tangente. Pero aquí nosotros estamos trabajando ¿quién? Lo que queremos es menos arco tangente. Cuando t tiende al menos infinito. Mira. O si quieres, déjalo el signo y evalúa solamente el arco tangente cuando t tiende al menos infinito. Y vamos nuevamente a la gráfica. Mira lo que pasa. Cuando x tiende al menos infinito, la función es asintótica, ¿no? ¿Hacia dónde se aproxima? ¿Qué tal si tú dibujas y igual a pi medios? Para que te des cuenta, y igual a pi medios, ¿no? Y luego y igual a menos pi medios. Mira, menos pi medios. Entonces, cuando tú te acercas a x hacia el más infinito, la gráfica de la función se va acercando a la línea verde que tiene por ecuación y igual a menos pi medios. Entonces, el límite del arco tangente, cuando t tiende al menos infinito, te va a dar menos pi medios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí el resultado sería menos pi medios, pero con el menos que está afuera, sería pi medio positivo. O en todo caso, si quieres analizarlo con todo signo, también lo puedes hacer en Desmos. Mira. También puedes hacerlo en Desmos. Acá le pones simplemente menos,
menos, ya está. Menos arco tangente, cambió la curva. Y ahora, y cuando t tiende al menos infinito, la función ¿a dónde se acerca? Se acerca a la línea de azul, cuyo valor sería y igual a pi medios. Por eso es que, chicos, que acá en el resultado de esta integral, simplemente esto va a ser pi medios. ¿Ya? Esto va a ser pi medios. A ver, como te decía, el resultado sería ¿cuánto? Sería pi medios, ¿no? Esa es la razón. Pi medios. Gráficamente nos estamos apoyando para calcular el límite de esa función arco tangente. Listo. Ahora, entonces, con esto estoy garantizando que esta primera parte nos está dando pi medios. Todo esto nos da pi medios. Toda esta integral. Más, ahora quiero saber cuánto me da esta integral. Si esta integral, en la primera integral del lado izquierdo converge. Por lo tanto, ¿qué te digo? El cálculo de esta integral continúa porque necesito saber si esta también converge. ¿De acuerdo? Necesito también saber si es convergente. Y para eso tenemos que hacer el análisis de la otra integral. Aquí hay dos integrales, pues, ¿no? La otra integral, ¿cuál es? Sería la integral que va desde 0 hasta más infinito. La función es la misma, 1 más x cuadrado diferencial de x. Y el límite sería el límite cuando t tiende al más infinito. Y acá cambiamos, ¿no? Sería de 0 hasta t. La función 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. En este caso sería, ¿quién? Sería el límite cuando t tiende al más infinito. Y acá esto es arco tangente de x, ¿no? Arco tangente de x. Pero evaluado desde 0 hasta t. Es decir, sería el límite cuando t tiende al más infinito. Y acá va a quedar arco tangente de t y luego menos arco tangente de 0. Para usar la misma notación, en este caso sería arco tangente de t y arco tangente de 0. Ya sabemos que el arco tangente de 0 te va a dar 0. ¿De acuerdo? El arco tangente de 0 sí o sí te va a dar 0. Entonces, chicos, solo me está faltando sacar el arco tangente de t cuando t tiende al más infinito. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? En este caso, jóvenes, si hacemos el análisis gráfico, mira lo que va a pasar. Ahora necesito el arco tangente de x. Pero cuando x tiende al más infinito, mira, cuando x tiende al más infinito, ¿hacia dónde se acerca la gráfica de la función? Se acerca hasta pi medios. Por lo tanto, el resultado de esta integral también te sale pi medios. Es decir, aquí también te queda pi medios. Muy bien, entonces pi medios más pi medios que sale esta integral, es decir, si aquí ya reemplazamos, este resultado sería pi medios de la primera integral más pi medios de la segunda integral, el resultado es pi. Y pi es un número real, ¿verdad? Por lo tanto, la integral impropia que te dan en el lado izquierdo es una integral convergente o divergente. ¿Qué tipo de integral es, jóvenes? ¿Converge o diverge? Converge, claro, y converge a pi, converge al valor pi, ¿no? Entonces aquí pues ya uno puede dar el veredicto final, indicar, por lo tanto la integral converge, ¿no? Por lo tanto, la integral impropia dada, se refiere a la original, a la de acá, ¿no? Converge. Converge y converge a quién? Converge a pi. Es decir, converger significa acercarse. Acercarse tanto a ese valor. Eso significa la convergencia. Listo, chicos.
Entonces, con eso estamos dando solución a esa parte. Ya la parte D ustedes lo calculan, ustedes lo trabajan. ¿Sí, jóvenes? ¿Queda claro esta parte? Para pasar ya a las integrales impropias de segunda especie. Sí. Bien, Angie. Hay casos donde uno, cuando tiene que resolver límites de la forma infinito sobre infinito, tiene que utilizar tienes que utilizar, ¿qué digo? Hospital, ¿no? La regla de Hospital. Eso cuando tienes funciones de la forma infinito sobre infinito. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y acá la pregunta, ¿no? ¿Cuál era, en este caso nos había salido, aquí nos salió infinita, ¿no? Un área infinita, porque acuérdate que esa integral nos salió infinito, y aquí es un área finita, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era la convergencia, pues. Esta integral era convergente y la de acá era divergente. Esa era la pregunta que se hacía al inicio, ¿no? Ahora, luego tenemos un teorema para ver cuándo una función de esa forma es convergente o no, cuándo una integral es convergente o no. Este teorema es para identificar sin necesidad de calcular las integrales, saber si converge o converge o diverge. Solamente sabemos que converge, pero no sabemos hasta qué punto. Solamente sabemos si es convergente y divergente. Por ejemplo, mira, cuando tienes 1 sobre x a la p, eh, es convergente si p es mayor que 1 y es divergente si p es menor o igual a 1. Por ejemplo, acá mira, 1 sobre x al cubo, cuando la integral que va de 1 hasta el más infinito, es convergente porque el p en este caso es 3 y 3 es mayor que 1, por eso es que es convergente. Pero cuando tiene la integral 1 sobre x a la 1 medio, el 1 medio es menor que 1, por lo tanto es divergente. Así, de esa forma. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, 4 tercios es mayor que 1, convergente. Bien. Ahora vamos a ver las integrales impropias de segunda especie. Dime, Gianfranco, te leo. La parte de la gráfica. ¿Qué tiene la parte de la gráfica? Ah, la anterior. ¿A esta te refieres? Ah, en Desmos. A ver, ahí. ¿Qué pasa con esa gráfica? No me sale igual Desmos. ¿Has digitado la función tal y cual? Arco tan, así, arco tan, y entre paréntesis el X. Tienen que digitar tal y cual, pues. Ah, por funciones inversas. Siempre el arco tangente tiene asíntotas, va variando entre menos pi medios a pi medios, ¿no? Es como cuando tú graficas el y igual a tangente de x, por ejemplo, cuando tú graficas y igual a tangente de x, mira,
La tangente, recordarás que es una curva que tiene estas características. Mira, a ver, para que te des cuenta. Y igual a tangente de x tiene esa forma. Pero esto va variando siempre, el periodo es de menos pi medios a pi medios. Por ejemplo, cuando tú tienes x igual a menos pi medios, esta es teoría ya de trigonometría, ¿no? Menos pi medios, mira qué pasa. Tienes una asíntota, y cuando tienes x igual a pi medios, positivo, tienes la otra asíntota. Mira, ¿no? Esa es la función y igual a tangente de x. Entonces, el arco tangente es como si cambias la variable x por la variable y ya la gráfica te queda así, pues, ¿no? Mira, entonces, por eso. Entonces, lo que era para x ahora es para y, que es menos pi medios y pi medios. Entonces, y ahí sabes. ¿Por qué? Porque es función inversa. De ahí es donde sale, por teoría. Ese es el arco tangente, varía en sus asíntotas en el eje y, es desde menos pi hasta pi medios. ¿Ya? De ahí sale entonces. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a enfrentar ahora a las integrales impropias de segunda especie, ¿no? Aquí está con gráfico para interpretar qué es lo que me está indicando esta teoría, ¿no? Dice lo siguiente, mira. Sea f una función continua en el intervalo a, b, tal que tiene una discontinuidad finita en el punto b. Es decir, en el punto b, la integral no es continua, tiene una discontinuidad infinita. Entonces, la integral impropia de esa función en ese intervalo se escribe de esta manera, mira, como el límite cuando c tiende a b por la izquierda, límites laterales, ¿no? Desde a hasta c de la función f de x. ¿Por qué se aplica límites laterales? Resulta que la función en el punto a sí está definida, pero en b no está definida, es decir, x igual a b funciona como si fuera una asíntota de la curva de azul. Entonces, yo no puedo usar directamente el fundamental del cálculo, tengo que cerrar el intervalo. Entonces aquí pongo un punto C que está muy cerca al punto B, pero se está acercando ¿por dónde? Se está acercando por la izquierda, ¿no? Entonces, por eso es que se aplica el límite cuando ese punto C se acerca a B por la izquierda. Ese signo menos sobre el B significa que te estás acercando al B por la izquierda, ¿ya? Y luego, pues, la integral ya cambia de límite, ¿no? Como en el A no hay problema, queda tal como cual. Pero el B ya lo cambias, pues ya en lugar de ponerle B, le pones C y integras esa función. Ahora sí, aquí sí puedes utilizar el teorema fundamental del cálculo, porque de A hasta C la función es continua, mira, es continua, no tiene ningún salto de discontinuidad. La discontinuidad está en el extremo derecho. No toma la función, nunca lo toca ese eje x igual a b. Entonces, así es como se define la integral impropia de primera especie para ese caso. En el caso de que la función sea discontinua en el extremo derecho, o sea, tiene un salto de discontinuidad infinita, en x igual a b. La definición número 2 sucede lo contrario, que en B sí tiene límite, pero en A no, en A no está. ¿De acuerdo? En A la función tiene una discontinuidad infinita. Por lo tanto, igual, aquí no puedo integrar desde A hasta C, puedo integrar desde C hasta B, porque en C sí la función es continua. Pero sin embargo, C se acerca al A, ¿por qué lado? Por el lado derecho, ¿no? Por eso es que va ahí el signo en el A, mira. C tiende a A por el lado derecho. Entonces aplicas el límite cuando C tiende por la derecha. ¿De quién? De la integral que va desde C hasta B, de la función. Y aquí aplico el teorema fundamental del cálculo y luego sacamos el límite a esa expresión. ¿Ya, chicos? Bien, y por último, cuando ustedes tienen las integrales impropias de segunda especie, pero cuando ocurre que aparentemente en esta integral no hay problemas, pero ojo, ¿qué es lo que pasa?
sea f una función continua en el intervalo a, b, excepto para algún c en ese intervalo abierto en el cual f tiene una discontinuidad infinita. Definimos la integral impropia de f en ese intervalo, por lo que denotamos de esta forma. Ahí está, mira. Gráficamente ocurre eso. Justo hay un punto C donde la función tiene un salto de discontinuidad infinita. Entonces, en ese caso, resulta que vas a tener que partir a la integral como en dos, ¿no? Desde A hasta C, si sabes que C en C no está continua, entonces esta primera integral sigue la integral impropia, más la integral que va de C hasta B, también sabes que esta es integral impropia. Pero ¿cómo se solucionan estas integrales impropias? Eso es lo que se presentó en la definición 1 y en la definición 2. ¿Ya, chicos? Ese es el tema de las integrales impropias. Entonces, esas integrales son un poquito más complicadas de sacar a simple vista. A diferencia de las primeras especies, se sacan de inmediato porque los límites son más o menos infinitos, ¿no? Pero aquí no. Y la observación que se tiene es la misma que para el caso de las integrales impropias de primera especie. Dice, si en las definiciones 1 y 2 la integral impropia converge si es que existe el límite, como un número finito, ¿no? En otras palabras, si el límite te sale un número real. De lo contrario, se dice que la integral impropia diverge. Y el tercer caso se refiere a la definición última que acabamos de presentar, esto lo llaman el tercer caso. Para que la integral impropia sea convergente, ambas integrales tienen que ser convergentes. Basta que una de ellas sea divergente, entonces la integral impropia inicial también es divergente. Eso es lo que te quiere decir así. En el tercer caso, la integral impropia a la izquierda diverge si cualquiera de las integrales impropias. Listo, chicos, esa es la teoría, así de fácil. En este caso, para este problema, lo que te están pidiendo simplemente es lo siguiente, dice, determina la convergencia o divergencia de las siguientes integrales impropias y evaluar la integral en caso que sea convergente. Mira, si no nos hubiesen enseñado esta teoría de integrales impropias y nos piden calcular cualquiera de esas integrales, apuesto que cometemos la imprudencia de calcular directamente usando el teorema fundamental del cálculo. Mira lo que pasa si yo quiero calcular esta integral. ¿Qué es lo que pasa? O cualquiera de estas integrales, ¿no? Mira, esta por ejemplo. ¿La función es continua en todo el intervalo que va de 0 a 3? No, ¿verdad? A ver, me refiero, chicos, a este resultado. Aquí que se puede ver fácilmente. Acá. La función en 0, no hay problema, ¿no? Mira, en 0, genial, la función existe. Si reemplazas x igual a 0, 1 entre, acá te va a quedar menos 1, no hay problema. Y cuando reemplazas en 3, se dice, te va a quedar un medio. Entonces no hay problema. Puedes cometer la imprudencia de integrar directamente. Pero ¿qué pasa cuando tú reemplazas en 1? Mira, cuando x vale 1 y 1 está dentro del intervalo de 0 a 3, pero en 1 la función tiene un salto de discontinuidad infinita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa integral es una integral del caso 3. Mira, en la parte C, para ya ir ganando un poco de tiempo, esta integral de 0 a 3 de la función 1 sobre x menos 1 diferencial de x, esta integral lo puedes partir en dos. De 0 a 1, la función 1 sobre x menos 1 diferencial de x, más la integral que va desde 1 hasta 3, la función 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Cada una de estas integrales siguen siendo impropias. ¿Por qué? Porque no está definida. La función es discontinua en 1. Entonces acá indicas, vas a calcular cada una de estas integrales. Calculando la primera integral
A ver, esta integral que nosotros lo estamos llamando de la siguiente forma. La integral que va de 0 a 1, dada como 1 sobre x menos 1, diferencial de x. La función en 0 no hay problema, está definida. Pero en 1, la función tiene un salto de discontinuidad infinita. Por lo tanto, esto sería el límite cuando t tiende ¿a dónde? A 1. ¿Por qué lado? ¿La derecha o la izquierda? Por la izquierda, claro, por la izquierda. Entonces acá le pones signo menos sobre en esta parte. De la integral, que ahora sí sería de 0 hasta t, de 0 hasta t, de la función 1 sobre x menos 1, diferencial de x. Muy bien. Entonces, acá continuamos. Sería el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda. ¿De quién? Fíjate lo que pasa aquí. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x menos 1? Logaritmo de x menos 1, ¿no? Claro, logaritmo de x menos 1, pero entre barras de valor absoluto. Y esto lo evaluamos, ¿de dónde a dónde? Lo evaluamos desde 0 hasta t. ¿De acuerdo? Entonces te va a quedar así, mira. El límite cuando t tiende a 1 por la izquierda de la expresión logaritmo natural de t menos 1, t menos 1 en lugar de x, reemplaza por t menos 1, ahí está, menos el logaritmo de menos 1, logaritmo de, cuando x equivale a 0, sería menos 1. Pero chicos, el logaritmo de menos 1, para eso sirve el valor absoluto, ¿no? Quiere decir que acá se convierte de la siguiente forma, mira. A ver, para hacer el análisis, aquí tenemos lo siguiente. El intervalo que va desde 0 hasta 1. Entonces, si tú tiendes el t, lo vas a tender por la izquierda, significa que t es menor que 1. T es menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, t menos 1 es menor que 0. Correcto. T menos 1 es menor que 0. Muy bien. Ojo con esto. T menos 1 es menor que 0. Y cuando vas a sacar el valor absoluto a una cantidad que es negativa, ¿cuál es el resultado? Aquí va bastante análisis en este tipo de cosas, ¿no? A ver. T menos 1 es menor que 0. Y entonces, por aquí hay que recordar la definición de valor absoluto. Cuando tú tienes el valor absoluto de x, acuérdate, te sale el mismo x si es que x es mayor o igual a 0. Y te sale menos x si es que tienes que x es menor que 0. Entonces, esta misma idea te lleva a sacar el valor de t menos 1. ¿Te va a dar cuánto? Te va a dar t menos 1 si es que t menos 1 es mayor o igual a 0. Y te va a dar menos t menos 1, ¿no? Menos t menos 1 si es que t menos 1 es menor que 0. Es decir, si t menos 1 es menor que 0. Y justo nosotros estamos en este caso, mira. ¿Correcto? T menos 1 es menor que 0. Por eso es que aquí ese valor absoluto prácticamente te sale 1 menos t. Es decir, aquí sería el límite cuando t tiende al 1 por la izquierda
Y acá es por la izquierda, no le pongo el menos 1. Entonces te va a quedar el logaritmo natural de ¿quién? De 1 menos t, 1 menos t, y logaritmo de menos 1, aquí sería logaritmo de 1 se hace 0, ¿no? Aquí te queda el logaritmo de 1, esto se hace 0. Entonces simplemente eso. Y ahora sí, chicos, ¿cómo calculamos ese logaritmo? ¿Cuánto te sale? ¿Hacia dónde se acerca eso? ¿Es convergente? ¿Es divergente? A ver, ¿qué creen? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese caso? Analícenlo gráficamente, miren. Vamos a usar Desmos para que te des cuenta. Mira, vamos a borrar esto y usar Desmos. Cuando tú tienes y igual al logaritmo natural de x, es una curva que simplemente se grafica de esa forma, donde la asíntota sería x igual a 0. Pero si tú tienes y igual al logaritmo natural de 1 menos x, 1 menos x, mira qué pasa. Es la curva de rojo, de verde. Pero ahora, y que cuando dibuja x igual a 1, igual a 1, x igual a 1. Ya, la pregunta es, mira, la curva es la curva de verde. Lo voy a poner con otro color para que lo veas con más claridad. Y aquí voy a ponerle esto, así. Miren, chicos, esta es la recta x igual a 1. Si tú te acercas a 1 por la izquierda, ¿qué pasa con la función logaritmo? ¿Hacia dónde se va? ¿Qué pasa con la función logaritmo, chicos? Si tú te acercas a 1 por la izquierda, ¿hacia dónde se va? El logaritmo de 1 menos x, es decir, estoy analizando lo que estoy presentándoles acá. Cuando t tiende a 1 por la izquierda, el logaritmo de 1 menos t, ¿a dónde se va? ¿Se va hacia un número? ¿Hacia dónde tiende? ¿Me sale un número o me sale infinito o más infinito o menos infinito? Entonces hay que analizarlo gráficamente. ¿Cómo lo analizamos gráficamente? Pues ahí tienen la función logaritmo menos x. Es la de rojo. Pero cuando tú te acercas a x, x igual a 1 por la izquierda, cuando tú te vas acercando por la izquierda, ¿qué pasa con la gráfica de la función? La función se va acercando ¿hacia dónde? Tiende hasta, se va hasta el menos infinito. Se va hasta el menos infinito, chicos. Mientras más cerca estés del 1, la función cada vez más decrece, decrece, decrece y se va hasta el menos infinito. No te sale 1, no te sale 1. Te sale la función. Cuando digo eso, cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo a los valores que toma la función. Mira, así, mira, de esta manera. A ver, vamos a borrar esto. Cuando digo eso, me estoy refiriendo a los valores que está tomando la función. Tú te acercas al 1 por la izquierda. Entonces, ese valor es negativo. Mientras más te vas acercando al 1, es decir, mientras más te vas acercando al 1 por la izquierda, acá, los valores que toma la función son valores negativos, y cada vez son más grandes. Mientras te acercas más al 1 por la izquierda, los valores de la función cada vez son más grandes. Mira, son negativos. ¿Hacia dónde van? ¿No? Son tan grandes, tan grandes, tan grandes que van hasta el menos infinito. ¿De acuerdo? Por eso es que esto es igual a x igual a 1, ¿no? Esta recta. Cuando tú te acercas al x a 1 por la izquierda, los valores de la función se van acercando, tienden hasta el menos infinito. ¿Ya? Hasta el menos infinito. ¿Sí, chicos? Por eso es que esta integral, va a ser una integral, impropia. ¿Por qué? Porque el resultado tiende ¿hacia dónde?
tiende hasta el menos infinito. Entonces acá lo vamos a escribir. Esto es igual a menos infinito. Entonces, como esta me sale divergente, como esta integral tiende hacia el menos infinito, ya no es necesario analizar la otra, porque como ya esta integral diverge, entonces la integral inicial también diverge. Ya no es necesario analizar la otra integral, porque ya me salió que es divergente. Si acá hubiese sido convergente, entonces estaba en la obligación de analizar la otra integral. Y si me salía convergente también, entonces la integral inicial también es convergente. ¿Ya? Pero como ya encontré que la primera integral diverge, por lo tanto, la integral inicial también diverge. ¿Sí, chicos? No sé si me estoy dejando entender hasta ahora. Jovencitos. ¿Está entendible? Necesito saber, chicos, porque en realidad quiero ver si se está entendiendo o no este tema, porque es un temita que hay que tratarlo así con bastante análisis, ¿no? Bien, entonces, esta integral diverge, por lo tanto, la conclusión sería que toda la integral del lado izquierdo también diverge, ¿no? Ya, ¿para qué voy a trabajar la otra integral si ya sé que es divergente? Ya no tiene sentido trabajar la otra integral. Por lo tanto, la integral dada se refiere a esta integral, a la de acá, diverge, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me salió divergente esta, entonces ya no es necesario la otra, con eso. Bien, chicos, seguro que con su docente de práctica igual han trabajado ejercicios de este tema. Si queda algo que no está claro, ya la siguiente clase tomaré, aunque sea una media hora de la clase, para explicar alguno de los ejercicios que aún ustedes necesiten que se aclare de estos temas. Ya, chicos, por el momento ahí nos vamos a quedar. Acuérdense que a las 5:50 en punto va a empezar el examen. En estos momentos voy a proceder a explicar dónde lo van a encontrar el examen y cuáles son las indicaciones para el examen. Buencitos, espero entonces que haya quedado claro este tema. Si no, y como le digo, en la próxima clase voy a retomar, aunque sea un ejercicio o dos, para seguir reforzando esta parte, porque en realidad nosotros estamos con el examen, prácticamente estamos teniendo solo 2 horas de clase, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora vamos a ir a su aula virtual. ¿Ustedes dónde van a encontrar eh, su clase es 4098, cálculo 2, 4098. ¿Y dónde van a encontrar el examen? Van a encontrar en esta zona donde dice evaluaciones. Claro, ahorita todavía no lo pueden visualizar. Yo sí lo puedo visualizar porque ya le hemos colgado la actividad con tiempo. Estas dos últimas pestañas son las que van a visualizar ahí. La primera dice examen T1 de cálculo 2, ¿no? Disponibilidad, el elemento está oculto para los estudiantes. Estará disponible después del 17 de septiembre a las 5:50, es decir, en 13 minutos. En 13 minutos ya vas a poder visualizar tu examen. Luego las evidencias del examen T1. También está oculto, estará disponible a partir de las 5:50. Dice, en las evidencias, para validar la calificación que ha obtenido en el examen T1, en este examen T1, deberá colgar las evidencias de cada pregunta que usted desarrolló en su examen T1. Las evidencias debe colgarlo en un solo documento y en formato PDF a través de este mismo medio. El plazo para colgar las evidencias es hoy, jueves 17, hasta las 11:59 de la noche. No se aceptan entregas fuera de fecha por mensajería interna ni por correo electrónico. Jóvenes, con esto les estoy aclarando de que por favor no me envíen por mensajería interna las pruebas fuera de la hora ni por correo electrónico porque ya no se les va a validar. Ya, chicos, el examen dura 2 horas.
2 horas cronológicas. En realidad era para que dure solamente 90 minutos, con 2 horas pedagógicas. Pero bueno, yo le he dado 30 minutos más, de tal manera que por si acaso necesiten algún tiempo adicional, pues ahí tengan todo el tiempo suficiente para que sus preguntas lo puedan desarrollar con éxito. Bien, chicos, entonces, las evidencias no significa de que de todas las preguntas del examen lo vas a resolver así, tipeado, con colores, así bonito. No, no, no te estamos pidiendo eso. Evidencias son, por ejemplo, ni bien empieza tu examen, ya tú debes tener tus hojitas en blanco para que empieces a resolver eh, el examen, y a ese solucionario tómale foto, claro, por pregunta y ordenadito, pues, ¿no? Tómale foto y esas fotos lo cuelgas en Word, y ese Word lo pasas a PDF para que recién lo cuelgues al aula virtual. ¿Por qué a PDF? Porque colgar un documento en PDF es mucho más sencillo que colgarlo en Word, porque en Word, si tú pones imágenes, ya se vuelve un tanto pesado el documento. ¿Ya? Si quieres lo cuelgas en Word, no hay problema, si tienes el tiempo suficiente, pero si no, pásalo a PDF y cuélgalo. Dice, ¿desde que abro el examen puedo abrirlo más tarde? El examen empieza a las 5:50 en punto, ¿de acuerdo? Ahora, si tú quieres abrirlo a las 6, lo abres, pero eso sí, el examen, el tiempo ya está pasando. Aquí está programado, el examen empieza desde la hora 5:50. Si tú lo abres a las 6, ya estarás con 10 minutos de desventaja, porque ya no te va a durar 2 horas, sino te va a durar solamente 110 minutos. Ya no te va a durar 120 minutos, sino 110. Se va corriendo el tiempo desde las 5:50 en punto. Ya, chicos, entonces, como les estoy comentando, ustedes simplemente tómenle foto a esas evidencias que hacen así con lapicero en su hojita, y lo cuelgan, ¿ya? Y también quiero que lo siguiente: si ustedes en el examen marcaron alguna pregunta por X motivos, no acertaron con la respuesta, y en las evidencias me manda la solución ya de manera correcta, esas evidencias no va a cambiar en nada la nota que has sacado en el examen. Las evidencias solamente es para validar la nota que tienes en el examen. Pero si tú mandas tu solucionario indicando que eso es lo que has hecho y que te has confundido en marcar, lo siento, chicos, eso sí no se va a validar. ¿Ya? Solamente validamos, las evidencias sirven para validar nada más la nota que has conseguido en tu examen. Bien, jovencitos, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Si no, ya nos vamos al break, y en 9 minutos prácticamente empieza el examen. Hagan sus preguntas porque ya después no va a haber tiempo. Sí voy a estar presente, conectado, pero no para contestarle la pregunta. A ver, les comento, las preguntas que me suelen enviar es: profesor, en la pregunta tal está mal planteada, mi respuesta es tanto y no coincide. Una cosa es que a ti no te coincida, y otra cosa es que esté el examen mal planteado. Déjame decirte que este examen, todas las preguntas están verificadas N veces y están bien planteadas todas, ¿de acuerdo? Entonces, si a ti te sale una alternativa y ves que no coincide con las alternativas del examen, es muy probable que algo estés haciendo mal. Yo voy a estar conectado en la sala, pero no para darle sugerencias de cómo hacer la pregunta. Yo simplemente voy a estar siguiendo que el examen se esté desarrollando. Pero no es para preguntas de ese tipo, profe, cómo se hace esa pregunta o algo por el estilo. ¿Ya? Que quede claro, jóvenes. Muy bien, chicos. Entonces, les deseo los mejores éxitos, y que den un examen y que se saquen muchos 20.